Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy especial para todos ustedes que nos acompañan en esta hermosa mañana en la que ya se empieza a construir un nuevo año que nos permite el Señor, el Dios amor, el Dios de la vida, el Dios en el cual nosotros vivimos, nos movemos y existimos, el Dios que es el sentido último de nuestra existencia, la razón y el centro de nuestra fe. Vamos a iniciar entonces nuestro encuentro de hermanos y de hermanas en la fe, poniéndonos justamente en las manos de aquel que tanto nos ama, nuestro Dios que es uno y trino, un solo Dios en tres personas, y para eso invocamos los nombres de la Santísima Trinidad diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te queremos agradecer porque nos permites ver una vez más la luz del sol. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra debilidad, de nuestras culpas y de nuestros pecados, a pesar de nuestra indiferencia, de que pasamos por alto tus beneficios y tus muchos milagros cotidianos que nos ofreces, tú sigues allí, sin condiciones, amándonos por encima de todo. Muchas gracias por cada bendición que nos permites vivir, Señor. Gracias por las personas que hacen parte de nuestra vida. Gracias por las cosas que como parte de nuestro trabajo vamos consiguiendo. Contemplamos, Señor, en esta vida moderna, todas aquellas cosas que el trabajo nos permite conseguir, de manera especial nuestros hermanos y hermanas que están allá en casita en este día, que en medio de la pobreza, de la sencillez, de la vida cotidiana normal, de hombres y de mujeres de bien, que se dedican pues con su trabajo a sacar adelante sus familias, van consiguiendo sus cositas, se van haciendo a ciertas comodidades, a la facilidad tecnológica que tenemos en estos tiempos, que proviene también de ti, Señor, porque nos has dado ese atributo de la inteligencia, del conocimiento humano, de las ciencias. Permite, Señor, que no desviemos nuestro corazón a ninguna de esas cosas que son logros humanos, que son metas humanas, sino que a través de ellas nos demos cuenta que el fin último de nuestra vida eres tú, que no nos quedemos distraídos, enzarzados en todas estas cosas humanas que ilusionan a muchos, que deslumbran a tantos otros, sino que a través de las cosas materiales y visibles podamos anhelar las cosas espirituales e invisibles que son provenientes de tu amor y de tu misericordia. Permítenos estar este año, esta semana, este mes que ya está avanzando, unidos a ti en el cumplimiento de tu santa voluntad. Bendice, Señor, de manera especial a aquellos que están más necesitados de tu gracia, de tu protección, aquellos que están pasando por momentos de prueba que tú mismo los permites para su propio bienestar, para una fe más fortalecida, para una esperanza renovada, para un amor ardiente que se contagia con la llama de tu santo amor. Permite, Señor, que todas las familias durante este año 2020 gocen de mucha prosperidad, de mucho bienestar, de mucho amor, y que ese amor, Señor, sea un amor real, porque sea tu misma presencia viviendo en torno a ellos. Que nuestra fe, Señor, se vaya purificando de todas aquellas cosas que el mundo, el demonio, esta sociedad en la que cada vez tú tienes menor lugar, porque el corazón soberbio del hombre te va sacando de sus vidas, que con todas estas cosas con las que se contamina nuestra fe, tengamos nosotros la posibilidad de irnos purificando para tener una fe más pura, que nos permita un encuentro más pleno contigo,
de manera especial en el sacramento de la Eucaristía, donde estás tú de una manera viva, real, presente y sacramental. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando una fiesta muy especial en este domingo, enmarcado todavía dentro del contexto de la Navidad. Y este domingo de hoy es el del bautismo del Señor, la fiesta del bautismo del Señor. Y el evangelio que nos propone la iglesia para el día de hoy es el de Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. En aquel tiempo, Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio bellísimo, que es una de las narraciones, uno de los relatos bíblicos que nos hablan del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, asimismo como lo hacen San Marcos y San Lucas. También San Mateo pues tiene este relato del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, y nos permite ver las gracias y los dones espirituales que proceden del mismo Dios y que le dan sentido entonces a esa parte fundamental de nuestra vida cristiana, a través de la cual nosotros somos constituidos hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, nos hacemos uno con Cristo, nos integramos en la persona misma de Cristo como miembros de su cuerpo, se abren para nosotros las promesas de la vida eterna, etcétera. Muchos dones y muchos milagros que vienen incluidos en este don especial del bautismo, que para nosotros como cristianos católicos está no solamente orientado, como en el caso pues de los hermanitos protestantes, al perdón de los pecados, y que por tanto es solamente para los adultos, sino que está orientado a la plena santificación, a la cristificación de la persona que es bautizada, independiente de si es adulto o, en el caso de nosotros como cristianos católicos, también de los niños. Esta meditación que vamos a hacer en primer lugar en torno al tema del bautismo, no solamente lo vamos a referir al bautismo de Cristo, sino que a través de esta reflexión vamos a meditar en ese sacramento maravilloso, regalo de Dios que recibiste tú, que recibí yo, que recibimos todos nosotros como cristianos verdaderos, como cristianos católicos, cuando éramos niños, la gran mayoría de nosotros, y que desde esos tiempos ya nos permiten gozar de los beneficios maravillosos que el bautismo trae consigo. Comencemos diciendo que las Sagradas Escrituras no hablan de un solo bautismo, sino de dos. El sacramento del bautismo se diferencia mucho de otra práctica bautismal que existía ya un poquito anterior a Jesús, que es el bautismo de Juan el Bautista. Juan el Bautista se empezó a llamar de esa manera, o lo empezaron a identificar de esa forma, precisamente porque es el primero que comenzó a bautizar. Antes de Juan el Bautista, el bautismo no existía. Para la comunidad de fe judía, el bautismo no existía antes de Juan. ¿Qué existía entonces antes de Juan? ¿Qué existía para que los nuevos miembros del pueblo de Dios fueran integrados a esta comunidad de fe judía y que empezaran a hacer parte entonces del pueblo elegido por Dios? La circuncisión. En el Antiguo Testamento, de manera especial allá en el libro del Génesis, en el capítulo 17, encontramos esa normatividad que establece Dios para el pueblo judío de la circuncisión. Una normatividad que estaba orientada a beneficiar solamente a los varones, a los niños varones, porque la circuncisión consistía en la remoción quirúrgica de la membrana de piel que cubre el órgano masculino de los varoncitos.
y por eso los niños entonces y no las niñas eran circuncidados. Significaba esto entonces que la alianza de Dios con su pueblo era en realidad la alianza de Dios con los varones. Y por eso los niños todos tenían que ser circuncidados, y así era entonces como se introducían los nuevos miembros a la comunidad del pueblo de Dios. Génesis capítulo 17 nos permite ver entonces ese mandato del Señor para Abraham y sus descendientes. Leyendo, por ejemplo, desde el versículo 11, dice así, Génesis 17, 11 en adelante, dice así: os circuncidaréis la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y vosotros. A los 8 días de nacido, ¿no? A los 8 días será circuncidado entre vosotros todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero. A cualquier extraño que no sea de tu raza. Deben ser circuncidados el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero, de modo que mi alianza esté en vuestra carne como alianza eterna. Y ojo a esto: el incircunciso, el varón a quien no se le circuncide la carne de su prepucio, será borrado de entre los suyos por haber violado mi alianza. Esta ley que regía para el pueblo judío era así de exigente, así de estricta, así de tajante. Los niños a los 8 días tenían que ser circuncidados. De no hacerlo, no podían pertenecer al pueblo de Dios. Tenían que ser eliminados del pueblo de Dios. Entonces, la circuncisión en el Antiguo Testamento, antes de San Juan el Bautista, era lo que Dios utilizaba como signo de la señal, del pacto, de la alianza que establecía con su pueblo. Viene San Juan el Bautista y empieza entonces una nueva forma de circuncisión que no es ya física, quirúrgica, orientada solamente a los hombres, sino que empieza a ser más inclusiva, porque también allí las mujeres tienen la posibilidad de ser circuncidadas de esta forma espiritual, ¿cierto? Y esa forma espiritual de ser circuncidadas es entonces el bautismo de Juan, que es una preparación del bautismo verdadero que Jesucristo va a establecer con el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, los hermanitos protestantes se valen de los pasajes como el que nosotros leímos ahorita de Mateo capítulo 3, donde se narra el bautismo del Señor, para decir que los niños no pueden ser bautizados porque Jesús se bautizó cuando era grande, cuando ya estaba adulto. Pero esa mentira, ese engaño con el que han perdido la fe de muchas personas que antes eran católicas y que ya dejaron de serlo y que han rechazado los efectos del bautismo, en esa mentira los protestantes no consideran la verdad, por eso es una mentira, ¿no? Pero ¿cuál verdad no consideran los protestantes? No consideran en primer lugar que Jesús fue bautizado cuando adulto, porque cuando Jesús era niño no tenía todavía efecto o no tenía todavía lugar el bautismo. Es decir, cuando Jesús era niño nadie bautizaba. ¿Cuándo empezó alguien a bautizar? Cuando Jesús tenía 30 años y el que empezó a bautizar tenía también 30 años y era solamente 6 meses mayor que Jesús, Juan el Bautista. Entonces, los hermanitos protestantes que siempre evangelizan, entre comillas, anuncian la palabra, entre comillas, a base de puras mentiras, pasan por alto o no mencionan, no consideran el hecho de que Jesús no pudo haber sido bautizado niño, no podía haber sido bautizado niño, porque cuando Jesús era niño, el bautismo no existía. Lo que sí existía y que Jesús lo recibió a los 8 días de nacido era la circuncisión. Entonces, Jesús no esperó hasta ser adulto para ser circuncidado, que sería más o menos como el mismo argumento que utilizan ahorita los hermanos protestantes para decir por qué Jesús se bautizó adulto y no niño. Jesús esperó hasta su edad adulta para ser circuncidado. No, Jesús fue circuncidado a los 8 días de nacido, y con eso entonces queda claro que la práctica religiosa que abre
para los nuevos creyentes, los beneficios espirituales de pertenecer a la religión no dependen del uso de razón de aquel niño que en ese tiempo pues era circuncidado y que ahora es bautizado. Llama la atención cómo los hermanitos protestantes entonces se basan en esa mentira, en la mentira de afirmar que Jesús esperó hasta ser grande para bautizarse, pasando por alto entonces que el bautismo no existía en tiempos de Jesús y que Jesús sí fue circuncidado cuando era un niño. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento en el tema que nos convoca, nos reúne en el día de hoy, pero ya podemos mirar entonces en Lucas capítulo 2, versículo 21, cómo Jesús sí fue circuncidado. Lucas 2, 21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Entonces Jesús a los 8 días de nacido fue circuncidado. Jesús no se esperó hasta ser adulto para ser circuncidado. Y los hermanos protestantes dicen, pero sí se esperó hasta ser grande para ser bautizado. Mintiendo, porque cuando Jesús era niño el bautismo no existía. El bautismo empezó a existir con Juan el Bautista, que por eso es que se llama de esa manera, cuando en la edad adulta de Jesús comenzó ya Juan el Bautista a bautizar. Y la otra gran mentira de los hermanitos protestantes entonces es la de afirmar que es un solo bautismo y que por tanto si Jesús fue bautizado en el río Jordán y si a él lo sumergieron totalmente en las aguas del río Jordán, entonces también cuando nosotros bautizamos tenemos de igual manera que sumergir a la persona que se bautiza en el río, y no es así. Les empezaba diciendo entonces que hay dos formas o hay dos tipos o hay dos clases completamente diferentes de bautismo en la Santa Biblia, ¿sí? Vamos a mirar Marcos capítulo 1 para mirar allí entonces lo que les estoy diciendo, cómo los evangelios no hablan de un solo bautismo, sino que hablan de dos bautismos. El bautismo de Juan el Bautista, que es un bautismo de preparación para el otro gran bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y justamente ese bautismo del Espíritu es la segunda clase de bautismo o el otro bautismo que existe en la Santa Biblia, ¿sí? Vamos a comenzar entonces mirando allí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 7 en adelante, para que empecemos a ver nosotros entonces esa distinción tan clara que aparece allí en el Evangelio de dos bautismos completamente diferentes el uno del otro, ¿sí? Dice Marcos 1 del 7 en adelante, y proclamaba Juan el Bautista: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. En griego, bautizar significa sumergir. Entonces, si nosotros usamos el significado de la palabra bautizar en este pasaje, miren cómo queda mucho más claro cuando no usamos la palabra bautizar, sino lo que la palabra significa en griego, que es sumergir. Detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he sumergido en agua, pero él os sumergirá en el Espíritu Santo. Es decir, son dos bautismos completamente diferentes. El de Juan es un bautismo preparatorio, es un bautismo de conversión. Así lo dice Marcos capítulo 1, en ese capítulo en el que estamos, versículos del 4 en adelante. Dice: apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, tras confesar sus pecados. Entonces, Marcos, así también como Lucas y como Mateo, hacen claramente una distinción de dos bautismos completamente diferentes. El de Juan el Bautista, que no es el bautismo sacramental en el que se recibe el Espíritu Santo, y el sacramento del bautismo,
que Jesús mandó a sus apóstoles a que lo ejercieran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que es para todos, que no es para los adultos solamente, como en este pasaje de Marcos, que los protestantes utilizan para afirmar que es solamente para los adultos, porque hay que acercarse y confesar los pecados. Entonces, hay que tener en cuenta primero esta enseñanza, hermanas y hermanos, en esta fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite reflexionar y estar muy agradecidos con el Señor por nuestro propio sacramento del bautismo, que no era el bautismo de Juan, como en el caso de los hermanitos protestantes, y como ellos lo predican y lo enseñan, y lo practican ellos mismos inclusive, sino el sacramento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el que somos sumergidos, es decir, bautizados no al entrar en el agua, sino al entrar en el Espíritu Santo. Hay un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles donde los hermanitos protestantes muestran su maña, su malicia, su mala intención a la hora de tomar las Sagradas Escrituras y de torcerlas para su propia perdición, como lo advierte San Pedro allá en su segunda carta, cuando está hablando de la interpretación de las Sagradas Escrituras, y es el pasaje de Hechos 2:38. Los hermanitos protestantes leen solamente el versículo 38, pero no leen el 39, que nos habla no ya solamente del bautismo para los adultos, sino del bautismo también para los hijos, incluyendo, por supuesto, a los niños. Es en el primer discurso evangelizador, en el primer discurso del querigma, es decir, el primer anuncio del evangelio que presenta San Pedro, cuando ya recibieron el Espíritu Santo. Y entonces el versículo 38 viene a ser la respuesta de Pedro frente a la pregunta de estos hombres y mujeres que lo están escuchando a él allá, una vez que ya recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles, y que se manifestó pues con los signos de las lenguas de fuego y de todo ese ruido enorme que estaba produciéndose, y de cómo los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios, y todos los que estaban ahí los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Viene la respuesta de Pedro en el versículo 38 a la pregunta que le hacen ellos, los que lo escuchan, diciéndole: ¿qué tenemos que hacer entonces ahora nosotros para salvarnos, no? Y dice entonces el versículo 38 lo siguiente: Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Aquí San Pedro no está hablando del bautismo de Juan. ¿Cómo sabemos que no está hablando del bautismo de Juan? Porque no solamente está hablando como efecto del bautismo el perdón de los pecados, sino recibir el don del Espíritu Santo. Con el bautismo de Juan no se recibía el Espíritu Santo, solamente se perdonaban los pecados. Pero aquí San Pedro está hablando del bautismo sacramental, del sacramento del bautismo, que no solamente perdona los pecados en los adultos y en los niños, en el caso pues del pecado original, sino que también concede el don del Espíritu Santo, porque como decía Marcos 1:8, somos sumergidos no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Y por eso entonces dice San Pedro que se conviertan y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Y hay entonces una confusión en relación con esto de en nombre de quién bautizar. Aquí San Pedro está diciendo que es en el nombre de Jesucristo, pero San Pedro mismo había escuchado ya en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, que el bautismo se tenía que hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿será que desobedeció Pedro a Jesús, que les había mandado ya en Mateo 28, del 18 al 20, a que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Será que desobedeció Pedro porque aquí está diciendo que hay que bautizar es en el nombre de Jesucristo? No. Esta expresión en el nombre de Jesucristo no significa que cuando los apóstoles bautizaban solamente en el nombre de Jesús. Lo que significa esta expresión en el nombre de Jesucristo se refiere es a la autoridad o el poder con el que los apóstoles bautizaban. Es decir, los apóstoles bautizaban de parte de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, porque el que los había mandado era Jesucristo. Es la autoridad de Jesús como Dios la que toman ellos
como fundamento de su poder para poder bautizar. No era ya al estilo de Juan, que él bautizaba por su propia palabra, según su propia autoridad que había recibido de Dios como pregonero, como voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. Aquí San Pedro está diciendo que es de parte de Jesucristo, es decir, no es el bautismo de Juan, sino que es el bautismo de Jesucristo, el bautismo sacramental, el que él está mandando a sus apóstoles a que administren, y que está mandándole a estas personas que lo escuchan aquí a que reciban no solamente para el perdón de sus pecados, sino también para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces hasta ahí leen los hermanitos protestantes cuando se trata en este pasaje de Hechos capítulo 2 del bautismo. Pero resulta que ellos no se pasan al siguiente versículo, que sigue hablando del bautismo sacramental, del bautismo de Jesucristo, del bautismo en el que nos sumergimos en el Espíritu Santo. Y no lo hacen porque este siguiente pasaje habla con toda claridad de los niños que son bautizados de la misma forma que lo son los adultos. Vamos a leerlo completo. Pedro les contestó. Vamos a leer completo el versículo 38 y el 39, como lo leemos los católicos. Pedro les contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Los hermanos protestantes casi en su totalidad hablan del bautismo solamente para los adultos, porque se centran solamente en Hechos 2:38. Pero Hechos 2:39 incluye también a los hijos, y en los hijos están incluidos también los niños. Luego, no es cierto que la enseñanza de que el bautismo sea solamente para los adultos sea una enseñanza bíblica. Eso es una enseñanza retorcida de los hermanos protestantes que consideran que la presentación es para los niños, basados en Lucas 2:22, pero pasan por alto Lucas 2:21, que habla de la circuncisión de Jesús cuando era niño y en la que también a Jesús se le dio el nombre. Cuando nosotros recibimos el bautismo siendo niños, es en el bautismo donde se nos impone el nombre. Julián, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es allí en el bautismo donde se nos impone el nombre. Si los hermanos que antes eran católicos y ahora son protestantes rechazan el bautismo católico para dejarse bautizar de nuevo en una tina, en un tonel, en un jacuzzi, en una alberca, y como se ve en internet muchas veces a pastores protestantes pidiéndole a las jovencitas que salgan en bikini para que las bauticen ahí en las albercas, pero solamente a las jovencitas, porque a las señoras ya mayores las hacen salir con un traje blanco, largo, sin vergüenzas. Si los pastores protestantes hacen eso, y si los que se dejan engañar rechazan y desprecian el sacramento del bautismo que recibieron cuando eran niños, deberían también rechazar su nombre. Deberían empezarse a llamar de otra manera una vez que los bauticen en los changarritos del demonio, que son todas estas sectas protestantes. Porque es en el bautismo sacramental dentro de la Iglesia Católica donde se les impuso el nombre a todos estos hermanitos ignorantes y ciegos que después rechazan el efecto del bautismo porque lo recibieron cuando eran niños, pero no rechazan el nombre. Así está este tonto cantante que se llama Ricardo Arjona, que dice que a él lo bautizaron cuando era niño y que hicieron fiesta y a él no le invitaron, pero el tonto se sigue llamando Ricardo. ¿Por qué no se cambió el nombre entonces por Pedro o por Hermenegildo o por Perejildo, cualquier cosa como esas? ¿Por qué se sigue llamando Ricardo? Si rechaza el bautismo, rechaza también el nombre. No se puede rechazar una cosa y aceptar la otra cuando las dos cosas vienen juntitas en el mismo regalo. Entonces, es una mentira de los hermanos protestantes que nos permite descubrir su malicia a la hora entonces de meditar en las Sagradas Escrituras y de torcerlas para su propia perdición, como lo dice San Pedro allá en su segunda carta, donde advierte en dos ocasiones en su segunda carta, segunda de San Pedro,
capítulo 2, versículo 10 y capítulo 3, versículo 16, que no se puede interpretar las escrituras de esa manera. Y así también entonces, cuando se trata de meditar en Mateo 3, del 13 al 17, que es el evangelio del día de hoy, podemos ver que Jesús no recibe el Espíritu Santo dentro del agua. Eso para mostrar que no es verdad que para ser uno bautizado tiene que ser sumergido en el agua, porque ya nos estaba diciendo Marcos capítulo 1, versículos del 7 al 8, que él sumergía en el agua, pero en el bautismo sacramental es Dios el que nos sumerge en el Espíritu Santo. Somos sumergidos, somos bautizados en el Espíritu Santo. Y vemos los efectos espirituales del ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en el mismo bautismo de Jesús, porque en el bautismo de Jesús la Santísima Trinidad se hace presente como lo sigue haciendo, como se sigue haciendo presente cuando tú permites que tus hijos sean bautizados cuando niños, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el bautismo sacramental de la única y verdadera iglesia que Jesús fundó y de la única y verdadera iglesia a la que Jesús le dio el poder de bautizar, que es la Iglesia Católica. Mateo 28, versículos del 18 al 20, nos dice que Jesús manda a sus apóstoles a que hagan discípulos a todas las gentes, no solamente a los adultos, a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, un bautismo trinitario. Y en este relato, así también como en el de Marcos y en el de Lucas, del bautismo de Jesús, Mateo nos permite ver a la Santísima Trinidad presente en el sacramento del bautismo. Jesús está siendo bautizado y cuando sale del agua, recibe el Espíritu Santo. Ahí ya están presentes el Hijo, Jesucristo nuestro Señor, que es bautizado y que al salir del agua entonces recibe a la tercera persona de la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, y a continuación se manifiesta el Padre desde el cielo proclamando: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo presentes en el sacramento del bautismo, de la misma forma que Jesús después mandaba a sus apóstoles a que bauticen en el nombre del mismo Padre, que se hizo presente en su bautismo, en el nombre de Él como Hijo, que fue bautizado en el río Jordán, y en el nombre del Espíritu Santo, que es quien descendió a Jesús en forma de paloma. Jesús no necesitaba los efectos espirituales de ese bautismo. Jesús se hace bautizar y se deja bautizar y le dice inclusive a Juan, que no lo quería bautizar: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Lo dice Jesús inclusive y exhorta a Juan a que lo bautice, y Jesús se deja bautizar, no por él, porque Jesús no necesitaba ver el cielo abierto, porque Jesús viene del cielo. Jesús es Dios. Y Jesús no necesitaba que para Él se abrieran los cielos, porque Él es el dueño del reino de los cielos. Jesús no necesitaba tampoco que descendiera el Espíritu Santo sobre Él, porque Jesús ya es Dios. Y hay una comunidad infinita, eterna, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde antes de la creación del mundo, desde toda la eternidad. Y Jesús no necesitaba que el Padre dijera en el bautismo que Él era su Padre, que Jesús era su Hijo, porque desde toda la eternidad ha sido así. Que esta meditación entonces en el bautismo del Señor, en el cual contemplamos nuestro propio bautismo, nos sirva para seguirle dando muchas gracias a Dios por ese regalo que no es ni de los papás, ni de los padrinos, ni del sacerdote o diácono que te bautizó, ni de la iglesia siquiera, sino que es un regalo directamente de Dios, porque a través del bautismo se abre el cielo para ti, desciende el Espíritu Santo que te convierte en hijo de Dios, y eso es una dignidad que te acompaña por el resto de tu vida y de la eternidad. Que a través de esta meditación entonces le demos muchas gracias a Dios por nuestro bautismo y nos comprometamos a vivir según como nuestros papás y nuestros padrinos, y más adelante nosotros también nos comprometimos a hacerlo como hijos de Dios, para amarnos entre nosotros y para dar testimonio de nuestra vida cristiana. Amén. Y en esta continuidad que estamos dando ahorita al tema del Santo Rosario, la semana pasada nos dedicábamos a mirar ya los antecedentes o las raíces
inicialmente históricas y culturales también de esta devoción tan hermosa, que sí es bíblica, y lo vamos a comprobar con esta serie de catequesis, para que ustedes, hermanos y hermanas, no tengan miedo y no tengan vergüenza. Ahí sí podemos decir, para que sean sinvergüenzas a la hora de rezar el Santo Rosario, sabiendo que no están ustedes faltándole a la fe cristiana y no están ustedes yendo en contra de las enseñanzas bíblicas, sino todo lo contrario. La semana pasada mencionábamos cómo el rosario, el nombre, la palabra rosario mejor, significa corona de rosas, y recordábamos a estas mártires en la fe, hermanas nuestras que ya están en el cielo, gozando de la presencia de Dios, que prefirieron dar su vida y derramar su sangre antes que renegar, abdicar, apostatar, rebelarse, protestar contra la fe. Es decir, prefirieron ser mártires antes de convertirse en protestantes, rechazando la fe verdadera, que es la fe cristiana de la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es la Iglesia Católica. Y como los hermanos cristianos católicos de aquellos tiempos de las persecuciones, una vez que eran martirizadas estas mujeres, de manera especial pues las mujeres que cuando iban a ser martirizadas llevaban sobre sus cabezas una corona de rosas, los hermanos cristianos iban luego al Coliseo romano, que era donde las martirizaban, y tomaban sus cuerpos para enterrarlos, pero tomaban también esas coronas de rosas, y por cada rosa de esa corona que había portado esta nueva mártir, elevaban pues una oración al cielo para encomendar el alma de esta mujer y para ponerse ellos también en intercesión, para pedir la intercesión de esta nueva santa, de esta nueva mártir, para beneficio de ellos. Así también entonces nosotros, cuando rezamos el Santo Rosario, le estamos ofreciendo a la Santísima Virgen María una corona de rosas, un rosal exquisito, hermoso, fragante, hermosísimamente constituido, porque es un rosario espiritual, una corona espiritual de rosas a nuestra Madre, la Virgen Santísima, de la que, como decíamos, es la más bondadosa de todas las madres, es la más bendecida de todas las mujeres y es la más gloriosa de todas las reinas. Y decíamos a continuación entonces cómo es desde el testimonio de fe de las primeras comunidades cristianas, de los cristianos primitivos, que eran católicos, de donde evangelistas como San Marcos y San Lucas, que no conocieron directamente a Jesús, tomaron información para ponerla después plasmada en sus evangelios, de manera especial en lo que se refiere a la infancia de Jesús. Mateo y Lucas, decíamos, son los dos evangelistas de la infancia. Ellos se dedican a presentar los datos, los hechos comprobados de la infancia de Jesús. ¿Y cómo se enteraron ellos de eso? Si por esos tiempos no había nadie tomando nota de lo que Jesús hacía o decía, o de lo que pasaba con María y con José. Lo tomaron del testimonio de fe que ya las comunidades cristianas primitivas, que eran una sola iglesia católica, ya enseñaban y ya transmitían de generación en generación. Ojo, sin Biblia en esos tiempos. Ya había una iglesia, todavía no había una Biblia católica, una Biblia cristiana católica, menos una protestante, ¿no? Esas Biblias made in China vinieron a aparecer por allá después de 1520 en adelante, con don Martín Lutero y su banda de ladrones, que sigue hasta nuestros días, ¿no? Pero en esos primeros 3 siglos de la iglesia, ya había una iglesia, ya había una transmisión oral de la fe, había una tradere, una tradición apostólica que fue la fuente de lo que vino a ser más tarde la palabra de Dios puesta por escrito en la Santa Biblia, ¿sí? Y decíamos entonces cómo es del testimonio de fe de esas primitivas comunidades cristianas evangelizadas por los apóstoles, de donde evangelistas como San Marcos y San Lucas toman para plasmar allí entonces datos acerca de Jesús. De tal manera entonces que lo que San Mateo escribió, lo escribió habiendo conocido ya a Jesús, pero la infancia, los datos de la infancia, al igual que Lucas, Mateo los tomó de lo que ya predicaban y enseñaban oralmente en la tradición apostólica de generación en generación
las comunidades cristianas que eran evangelizadas por los apóstoles. Esto es lo que los evangelistas aprendieron sobre la Virgen María, tomándolo de la vida de fe de las primeras comunidades cristianas, que así como en esos tiempos, así también como ahora y como lo ha sido a lo largo de toda la historia del cristianismo, no han formado sino una sola iglesia. Vamos a mirar en los relatos de en los relatos de Mateo y de Lucas, que son los que se dedican a escribir acerca de la infancia de Jesús. ¿Qué es lo que ellos escribieron? Y como decimos una vez más, ¿de dónde lo tomaron? De lo que ya las comunidades cristianas católicas de una sola iglesia que había fundado Jesús ya estaban enseñando, ya creían, ya era esto la fe común de una única iglesia que Jesús había fundado, y cada comunidad cristiana, guiada por los diáconos, los sacerdotes y los obispos, y toda esta iglesia universal, guiada por el sucesor de San Pedro, que era el Papa, enseñaba y transmitía esta misma fe. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Mateo, el relato de la infancia del evangelista San Mateo, que dice en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 2, lo siguiente: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Porque quiero tomar esta parte de la genealogía o de la generación de Jesús, porque los hermanitos protestantes, para negar el hecho bíblico y teológico y espiritual y divino de que María es virgen antes, durante y después del parto, afirman entonces que María sí era virgen para cuando el Espíritu Santo le permitió quedar encinta, le permitió quedar embarazada, esperando pues a Jesucristo, a nuestro Señor, pero que una vez que Jesús nació, el nacimiento de Cristo ya rompió esa virginidad, destruyó esa virginidad de María, y por eso entonces María ya no fue virgen después del parto. Tomo la genealogía de Jesús para comprobar esta mentira demoníaca de los pastores protestantes, al afirmar que cuando la Biblia, en este pasaje de la genealogía de Jesús, habla de los patriarcas que tuvieron más de un hijo, siempre lo aclara, como lo hace aquí en el versículo 2 del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, Mateo 1, versículo 2, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Miren ustedes, por favor, allá en su Biblia, la genealogía de Jesús, que está allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1. Y ustedes se van a dar cuenta que cuando un patriarca, o un rey, o un juez también, engendró a un solo hijo, aparece allí entonces el nombre del hijo que este patriarca, o rey, o juez engendró. Pero cuando se habla de más de un hijo, aparece entonces el nombre del patriarca o de la persona pues de importancia, y a continuación se aclara que junto con esta persona también su papá o su mamá engendraron a sus hermanos, ¿sí? Entonces miren qué dato tan interesante. Abraham engendró a Isaac. Nosotros sabemos que en lo que se refiere a la alianza de Dios, Abraham engendró solamente un hijo, a Isaac. Ya había engendrado a Ismael con Agar, con su esclava, pero no cuenta ese hijo en lo que se refiere a la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Por eso solamente la Biblia incluye a Isaac. Abraham engendró a Isaac. Sabemos que Isaac engendró a Jacob y que también engendró entonces a Esaú. Pero como Esaú no importa en relación con el plan de Dios, con la alianza de Dios, entonces por eso no se menciona aquí a Esaú. Y luego dice: Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Aquí sí se aclara que además de Judá, había otros hermanos, hijos todos de Jacob, ¿cierto? O de Israel. Muy bien. Miren el versículo 11, donde dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Otra vez más aparece esa distinción clara de que además de Jeconías, Josías también engendró a otros hijos, y por eso aparecen allí como hermanos cuando la deportación a Babilonia. Pero miren cuando habla del nacimiento de Cristo en el versículo 16, lo siguiente: y Jacob engendró a José,
el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Miren que ahí en la genealogía no se menciona otros hijos que hayan nacido de José y de la Virgen María. Si fuera así, aparecería entonces algo como: y Jacob engendró a José, el esposo de María, y José engendró a Jesús y a sus hermanos. No, se habla de un solo hijo que ni siquiera se asigna o se atribuye a José, sino a María, porque se dice el esposo de María. No dice allí el padre de Jesús, porque sabemos por supuesto que el padre de Jesús es Dios, Dios Padre, ¿no? Jesús era hijo adoptivo, o dicho de otras palabras, José era padre putativo de Jesús. Pero lo que sí se dice con claridad es que de María nació Jesús, y no se dice allí Jesús y sus hermanos, no, nació Jesús llamado Cristo. La primitiva comunidad cristiana entonces ya creía que María era virgen antes, durante y después del parto. Como 2000 años después, nosotros los verdaderos cristianos seguimos creyéndolo, afirmándolo y celebrándolo. La Santísima Virgen María no dejó de ser virgen por el hecho de haber sido madre de nuestro Señor, porque la encarnación del Hijo de Dios fue un milagro de Dios, fue una acción milagrosa del Señor. Mateo 1:18 dice lo siguiente: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María, aquí está San Mateo diciendo que efectivamente María sí es madre de Jesús. Ella estaba desposada con José, no era esposa de José, estaba desposada con José, que es otra diferencia muy grande en el discurso de los hermanos protestantes que odian inmensamente a María. Y antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué decíamos ahorita que la encarnación del Hijo de Dios es un milagro de Dios? Es una obra milagrosa, maravillosa del Señor, y que por tanto Dios, como todopoderoso, tenía todo el poder para hacer que del vientre virginal de una jovencita naciera su hijo, sin que por eso esta virgencita dejara de ser virgen, y que pudiera ser madre aun cuando también era virgen. Lo decimos con conocimiento de causa, porque con toda claridad el evangelista San Mateo, así también como más adelante nos lo va a decir el evangelista San Lucas, nos presenta la encarnación de Dios, es decir, Jesús, que es concebido en el seno purísimo de la Santísima Virgen María por obra del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos católicos creemos en el poder de Dios. A nosotros no nos pone a dudar el hecho científico y el hecho biológico con el cual nosotros todos fuimos dados a luz en este mundo, porque nosotros fuimos nacidos por obra humana, pero Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo, es por obra divina por quien es Jesús entonces concebido. Mateo 1:21, dará a luz un hijo, María, ¿no? Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí este pasaje de Mateo 1:21, que es otro testimonio de la primitiva comunidad cristiana en relación con la Santísima Virgen María, nos permite ver que María sí es madre de Dios. Ya Mateo 1:21 nos está diciendo que la primitiva comunidad cristiana, antes de que existiera la Biblia, ya creía que María sí es madre de Dios. ¿Por qué? Porque el ángel le está diciendo a San José que ese hijo que va a nacer de María va a tener por nombre Jesús, que significa que él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Quién puede salvar al pueblo de los pecados? Solo Dios. Lo dicen los protestantes: ¿quién puede perdonar pecados? Solamente Jehová. Gloria a Jehová, aleluya. Ajá. Y no creen entonces que aquel que nació de María es Dios, y que la prueba bíblica de que Jesús sí es Dios y de que María es madre de Dios es que ese niño que nacía iba a llevar por nombre Jesús, que significa el Salvador, y que iba a salvar al pueblo de los pecados. Claro que María es madre de Dios, y ya desde el principio, desde el momento mismo en el que se constituye por la gracia del Espíritu Santo esta única iglesia que Jesús fundó,
ya la primitiva comunidad cristiana, esos primeros cristianos que eran los apóstoles y aquellos a quienes ellos evangelizaban antes de la Biblia, porque existía ya una iglesia y todavía no existía una Biblia, ya creían que María era madre de nuestro Señor. María era madre de Dios. Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 23, sigue entonces con ese testimonio cuando nos dice: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá, y ved que la Virgen dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14, presentaba una promesa, una profecía que constaba de dos partes. La primera, la Virgen está encinta, es decir, una virgen iba a quedar embarazada. Los protestantes creen eso, los católicos también lo creemos. Pero la segunda parte de la profecía de Isaías dice: y esta virgen que está encinta va a dar a luz un hijo que será el Emanuel, el Dios con nosotros. Es la misma virgen, es el mismo sujeto del verbo estar encinta, la que es el sujeto del verbo dará a luz un hijo. Por tanto, se está hablando de una virgen que tanto queda embarazada como da a luz un hijo. Es decir, ya desde la profecía queda claro que María iba a ser virgen antes, durante y después del parto. Y por eso aquí aparece entonces San Mateo presentando la misma verdad, el cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, donde se muestra ya a esta virgen cumpliendo lo que prometió el Señor a través del profeta Isaías, que esta virgen iba a concebir siendo virgen, y que esta virgen iba a dar a luz un hijo siendo virgen, y que llevaría por nombre entonces Emanuel, que significa Dios con nosotros. María es virgen antes, durante y después del parto. María es madre de Dios. Y vamos entonces por eso a escuchar una canción que pone en labios de la cantante, de la artista, el himno mariológico hermoso en el que la Santísima Virgen María está glorificando al Señor porque hizo en ella maravillas. La maravilla de que sin dejar de ser virgen pudiera ser madre, madre de Jesús, madre de Dios, madre de la iglesia, madre nuestra. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso.
Pasajes como este de las Sagradas Escrituras que se convierten en canción inclusive y que se convierten en oración en la única y verdadera iglesia que Jesús fundó, que es la Iglesia Católica, nos permiten ver el poder de Dios. Tú y yo, hermano católico, no tenemos ninguna duda en el poder y en la misericordia de Dios. El arcángel San Gabriel, como lo vamos a ver más adelantito, la próxima semana, si Dios quiere, va a declarar una verdad de fe que tú y yo como cristianos católicos, como cristianos verdaderos, creemos sin ninguna duda. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Por eso nosotros no tenemos ninguna duda, no tenemos nosotros ninguna confusión a la hora de reconocer y de aceptar, de celebrar, de predicar, de enseñar, de vivir, de alegrarnos profundamente ante el poder y la misericordia de Dios, que hizo posible que una jovencita, una mujer virgen, una mujer que no había conocido varón, sin necesidad de estar en contacto con ningún hombre, quedara embarazada. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Dios. Por eso dice la Virgen allí, la Virgen Santísima: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y luego dice, lo vamos a meditar la próxima semana si Dios quiere: desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Cuál es esa obra que el poderoso, que el Dios todopoderoso hizo en la Santísima Virgen María? Le permitió a ella, una jovencita, una virgen, una mujer desposada con un hombre que no había sido tocada por ningún varón, quedar embarazada. Nada es imposible para Dios, y por eso esa obra maravillosa de la encarnación del Hijo de Dios en el seno purísimo de la Santísima Virgen María, tú y yo como cristianos católicos la creemos. ¿Y sabes qué? No solamente tú y yo, cada cristiano verdadero, que es cada cristiano católico, en el transcurso de estos más de 2000 años de iglesia, lo hemos creído. Por eso no nos dejamos confundir, no nos dejamos atemorizar por todo este discurso satánico de las sectas protestantes que rechazan y odian a la Santísima Virgen María, supuestamente adorando a Jesucristo nuestro Señor. Que esta fe nuestra, que es fe cristiana, pero que es fe también mariana, porque así como Jesús, el Padre y el Espíritu Santo quisieron contar con una mujer para que la historia de la salvación se cumpliera, así también nosotros todos como iglesia seguimos contando con la intercesión de una mujer que sigue presentando sus oraciones en el cielo por ti y por mí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana y que sigan celebrando este nuevo año según el querer y la voluntad de Dios. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.